Hermanos, vamos a comenzar con el mensaje de esta semana que se titula Jóvenes que conocen y aman al Señor su Dios, ¿no? Sabemos que es el Señor nuestro Dios y que debemos de amarlo, ¿no? Y para eso Dios desea que lo conozcamos. Por eso vamos a leer el texto bíblico. He tomado los versículos 4 y 5 del capítulo 6. Vamos a leer. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Muy bien. Hermanos, entonces vamos a comenzar con la introducción. Hermanos, Dios quiere que su pueblo lo ame, pero y que le obedezca. El problema es que muchas veces vemos a un pueblo que quiere seguir a Dios, pero no un pueblo que le ama. Y ese es un grave problema, porque uno puede ir incluso a otras iglesias y puede ver que pues la iglesia pues trabaja bastante, ¿no? Y puede que sirva a Dios y dice, ah, esta iglesia lo ama a Dios. Pero cuando uno pues se adentra más y conoce, pueden haber divisiones, pueden haber situaciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Un corazón así amará a Dios o hará cosas por responsabilidades solamente por cumplir, ¿no? Para no caer en esas situaciones y no caer como le ocurrió a los israelitas del Nuevo Testamento, ¿no? Porque ellos querían servir a Dios, pero vivían una vida falsa de fe, una vida religiosa nada más. Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios correctamente, ¿no? No solo saber la Biblia hace que tú conozcas a Dios, porque muchos se la saben, pero pocos disfrutan de tener una relación especial con Dios. Y es lo que Dios desea de su pueblo, una relación especial. Ok, vamos a comenzar, hermanos. Fíjense lo que ocurre en este pasaje de Deuteronomio 6. Dios comienza hablándoles, ¿no? Dios a través de Moisés obviamente les dice, ¿no? Estos son los mandamientos, estos son los decretos, los estatutos, todas estas leyes, hermanos, que Dios les ha dado, Dios quiere que las obedezcan, ¿no? Dios quiere que las obedezcan, que los guarden en su corazón, ¿no? Para que les vaya bien, ¿no? Y comienza pues diciéndoles eso. Oye Israel, ¿no? Escucha pueblo, ¿no? Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no? ¿Por qué Dios después de darnos su palabra comienza diciendo amarás al Señor tu Dios, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque esto último, hermanos, es lo principal, ¿no? ¿Qué es lo que Dios deseaba que conozca su pueblo de él, ¿no? ¿Sus leyes o que lo conozca a aquel que los rescató de la esclavitud, aquel que los sostuvo en el desierto, que los cuidó, les dio toda provisión y que está con ellos y estará con ellos hasta el final, ¿no? Uno puede decir, tenemos que obedecer a Dios, sí. Sin embargo, ¿cómo yo puedo obedecer a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo decir que yo lo amo si no tengo una relación especial con él? Cuando nosotros vemos su palabra, eso es como consecuencia de conocerlo. Por eso Dios se manifestó a su pueblo. Mire, la generación de los israelitas, los padres de los israelitas habían vivido cautivos en esclavitud. Y es por eso que su corazón de ellos no podía adorar a un único Dios. Ellos se iban tras sus propios ídolos del corazón. Tantos años en idolatría, su corazón pues estaba acostumbrado a adorar cualquier cosa, ¿no? Entonces preguntémonos, ¿también adoramos, ¿no? Las cosas, ¿no? Hay cosas que adoramos en nuestra vida más que a Dios o que le damos ese lugar más que al Señor, ¿no? Puede que no tengamos un ídolo de piedra o de palo como ellos. Sin embargo, hay intereses, ¿no? Hay intereses, hay orgullo, hay, ¿no? Emociones que preferimos por encima de Dios.
Y, y Dios no desea eso de nosotros. Dios desea que Él sea lo único que prime en nuestra vida. Con esto no significa que voy a desechar todo, no. Con esto significa que el lugar Dios quiere estar entronado en mi vida. Y para conocer a este Dios, por eso Dios manifiesta su palabra. Este Dios poderoso, invisible y único, yo no me puedo acercar a Él así nomás. Es por eso que Dios me ha dado su palabra. Le dio a su pueblo ¿qué? Los mandamientos, ¿se acuerdan? Y todas las demás leyes. Y cuando ellos escuchan las demás leyes, la palabra de nuestro Dios, ellos por un momento quizá habrán pensado, uy, Dios quiere que vivamos así, es un Dios que nos exige obediencia total. Sí, sin embargo, Dios quiere que lo conozcan. Y cuando leemos la Biblia, hermanos, no solamente leemos Antiguo Testamento, sino que leemos toda la Biblia como un solo libro, vemos el corazón de Dios, hermanos. Conocemos quién es Dios. Por ejemplo, en los 10 mandamientos. Cuando vemos los 10 mandamientos y uno dice, uy, ¿quién podrá cumplirlos? Porque son mandamientos pues para una persona perfecta. Y uno dice, ah, así es Dios. Dios es perfecto, ¿no? ¿Quién podrá pues amar a Dios con todo su corazón y amar a su prójimo como a sí mismo? Para el hombre en pecado es imposible. Sin embargo, para un corazón que es regenerado en Cristo, no es un problema. Por esa razón, hermanos, ¿qué es lo único que hay en mi vida? Yo debo de atesorar la palabra. ¿Por qué? No porque la palabra me dice las cosas que voy a hacer, sino porque la palabra manifiesta quién es el Dios a quien yo estoy sirviendo. Es el Dios a quien yo estoy siguiendo y amando. Entonces no es cualquier palabra, ¿no? Y Él debe señorear en mi vida no por obligación, sino porque lo conozco y porque sé quién es Él. Sé por qué Él me sacó de la esclavitud. Sé que Él me mantuvo hasta ahora, me ha cuidado. Y si me ha pasado algo, todo esto es para aprender que Él está conmigo. Pero en ningún momento ha dejado. Así como dejó a los israelitas en el desierto, no los dejó. Él los cuidó. Por esto esta generación ya estaba entrando a Canaán ya estaba marchando. Entonces hay que entender eso. Durante 40 años ellos disfrutaron de ese Dios único y de tenerlo cerca, porque Él habitaba en medio de ellos. Muy bien. Ahora, cuando uno recibe la palabra y las leyes de Dios, imagínense, los israelitas estaban así, ¿no? ¿Cómo yo puedo cumplir lo que Dios me pide? Porque dice Deuteronomio 6:5 que lo ame con todo mi ser. Pero ya, yo agarro su palabra, sus leyes, pero a mí me cuesta y fallo. No, no, no puedo, decían ellos. ¿Por qué? Porque el problema, hermanos, no era externo, el problema no era hacerlo, el problema era el corazón en sí, ¿no? Por esa razón, cuando ellos miraban a la ley y los mandamientos, ellos tenían que ver inmediatamente a Dios, no a la ley en sí, porque todo eso te hacía ver que tú no puedes. La ley te hacía recordar que no eres tú, sino es Dios contigo. Por eso, inmediatamente, como no puedes, Cristo se manifiesta, la gracia de Dios aparece. Y Dios dijo a su pueblo que les daría un nuevo corazón para que vinieran a Él y andasen en su palabra. ¿Se acuerdan qué dice Salmo 51:10? Vamos a leer. Todos tengan su Biblia a la mano porque también vamos a leer otros pasajes. Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Mira, esa era la oración de David, ¿no? Cuando cayó en pecado, ¿no? Entonces, cada día nuestra oración debe ser esta, hermanos. Crea en mí, oh Dios, la petición de Dios, de acercarnos a Dios. Señor, yo quiero obedecerte, pero con este corazón que yo tengo, que ha pasado mucho tiempo ocupado más en las cosas del mundo que en hacer tu voluntad, en conocerte, en tener ese tiempo contigo, Señor, pues mi corazón necesita ser limpiado, necesita más de ti. Por eso nos dice, crea en mí un corazón limpio, renueva tu espíritu en mí, ¿no? Un espíritu recto, un corazón que te obedezca, ¿no? Que le cueste, pues,
¿no? Que ya no le cueste tanto obedecer a Dios o escuchar su palabra, sino que sea para mí un gozo y un deleite. Ese corazón lo puede hacer Dios, hermanos. Y esto es lo que debían hacer los israelitas si querían conocer a ese Dios, acercarse a Dios para que les fuese dado un nuevo corazón. Y esto nos lleva a lo siguiente, hermanos. Primera de San Juan 2.5, y yo quiero que lean la versión NTV. Si no tienen la versión NTV, igual voy a darles lectura, ¿de acuerdo? Dice la palabra. eh, dice, pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Amén. Aquella persona que obedece la palabra es porque ha conocido al Dios de la palabra, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo voy a obedecer a alguien a quien yo no quiero? A alguien a quien yo no conozco, ¿no? Mi vida no va a cambiar si eso pasa así. Por eso los actos religiosos, hermanos, de las personas no cambian su vida espiritual. Siguen igual. ¿Por qué? Porque lo hacen por sí mismos. No lo hacen por descubrir el gran amor que Dios nos ha dado en Cristo. Aquel que obedece su palabra demuestra verdaderamente cuánto ama a Dios, cuánto lo ama. Y ese es el resultado de un nuevo corazón que nos ha sido dado. Dios deseaba de su pueblo esto, que lo conozcan para que lo amen y para que así le obedezcan. ¿Y por qué se les decía esto, hermanos? Porque esto lo repitió, pues esto lo dio en Éxodo, hace 40 años. Y ahora les habla de nuevo este pueblo que ya ha pasado 40 años en el desierto, ya van a prepararse para comenzar a partir a Canaán. Entonces, ¿por qué? Porque esta generación, hermanos, tenía que entender que no solamente era conocer a Dios en el desierto, no solamente es amar a Dios en el momento de culto, no es solamente estar con la palabra cuando estoy en la iglesia o con los hermanos, es hacia dónde decían los israelitas, cuando entres a la tierra prometida, eso dice Deuteronomio 6, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Dice que yo te mando, ¿no? Para que entres cuando estés en la tierra prometida, vivas ahí, vivas conforme a mi palabra. Es así, hermanos. Nosotros, Dios nos manda esta palabra no solo para que se quede en la iglesia, es para que demostremos que conocemos a Dios dentro y fuera de la iglesia, en todos los aspectos. Y los israelitas tenían que vivir temerosos de Dios cuando llegasen a Canaán, cuando tomasen la tierra. Ellos ya pues estaban a las puertas, ¿no? 1 Pedro 1.17, ¿no? Es que nuestra vida, nuestro peregrinaje, nuestro trajín tiene que ser una vida temerosa, una vida que honre a Dios. Y eso lo estaban aprendiendo, ¿dónde? En el desierto lo estaban aprendiendo. Entonces, nosotros estamos aprendiendo también. Estamos en el mundo, sí, pero para hacer la voluntad de Dios hasta el día en que nos encontremos con Él, es necesario comenzar a acostumbrarnos a vivir una vida que teme a Dios y enseñarla también, porque el pueblo tenía que ser de bendición, no solo se iban a quedar a Canaán a vivir bien, ellos llegaban a Canaán y esperaban la bendición del Cristo, la bendición a través del cual todas las naciones serían bendecidas por medio de la predicación de la palabra. Eso ocurriría en el Nuevo Testamento y así se dio. Es por eso que en Hechos 13:47 dice, Dios te ha dado a ti como luz para las naciones, a fin de que seas pues para salvación hasta lo último de la tierra. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy nos está preparando. Hoy, si ya no le he conocido bien a Dios, si no he tenido una buena relación con Dios, es necesario restaurar eso en nuestras vidas, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a continuar. Ahora, cuán necesario es, hermanos, para nuestras vidas, ¿no? Cuán necesario es conocer y seguir la palabra de nuestro Dios único, ¿no? ¿Qué podemos hacer si hemos estado siguiendo a Dios solamente por mera obligación o porque la iglesia me dijo, compórtate así, ahora que eres cristiano tienes que vivir así? Y eso no es. El cristiano naturalmente sirve a Dios porque lo ama, ¿no? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? En ese amor. Por eso, lo primero que debemos hacer es saberlo, que lo que hacemos es para amarlo, hermano. Conocer el amor de Dios hace que nosotros sepamos quién es Dios.
porque la palabra nos dice que Dios es amor. Entonces, ¿cómo se ha manifestado el amor de Dios para con nuestra vida? ¿Y qué estamos haciendo? Vamos a ver. Hermanos, dice, para que pudiésemos conocerlo y amarlo, ¿qué pasó? Dios se ha revelado. ¿Envió a quién? A Cristo a este mundo, a morir por nosotros en la cruz del Calvario, y resucitó, y no, resucitó también de entre los muertos. Él nos ha dado una nueva vida. Y no solo eso, no solo vino y se reveló en Cristo como el gran yo soy, como el camino que nos hace llegar al Padre, sino también que nos se ha revelado a nosotros a través de su palabra, porque Él ascendió a los cielos, Él está a la diestra del trono de Dios, pero sin embargo nos ha enviado a que la gente lo conozca, a que todo el mundo lo conozca a través de la predicación de su palabra. Ahora ya más de 2000 años nosotros nos acercamos a la palabra de Dios y conocemos quién es el Dios que me manda obediencia, quién es el Dios que me manda a seguirle, a amarle. Y es por eso que nosotros recordamos esto, lo que está ahí, Juan 1:1, quién es el verbo de Dios. Es Cristo. Y ese verbo se hizo carne, él vino, manifestó su gran amor muriendo en la cruz, ¿no? ¿Para que Para librarnos del problema espiritual del pecado. Ahora, en ese amor, hermanos, nosotros retribuimos. En ese amor revelado en nuestros corazones, ahora nosotros hacemos su voluntad. Primera de San Juan 4:19, quiero también leer con ustedes. Vamos a buscar, hermanos. Amén. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Y esto es, porque el pueblo quería amarlo primero sin conocerlo. Querían seguir a un Dios que no sabían ni siquiera lo que había hecho por ellos. Sin embargo, el pueblo, pues, imagínense, los sacó con la sangre del cordero, los cuidó en el desierto, pero ellos lo olvidaron, ellos lo ignoraron, no lo valoraron. Eso es un gran error. Ahora esta generación debía de aprender a amar a Dios, así como ahora nosotros en esta generación tenemos que andar y conocerlo. Amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Mm? No podíamos amarlo en un principio, no podíamos, pues, porque estábamos muertos sin delitos y pecados. Teníamos un corazón totalmente rebelde, un corazón que no buscaba a Dios para nada. Pero ahora tenemos un corazón que anda, que ama a Dios porque Él me amó primero incondicionalmente. Ahora, Deuteronomio 6, hermanos, volviendo al texto central, lo que Dios le manda a Israel es esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Comienza hablando así, ¿no? Y habla de la persona. Hermanos, entonces preguntémonos, ¿qué es lo central en nuestra vida? Porque el corazón se está refiriendo al ser del hombre, ¿no? No necesariamente al órgano. Entonces es el corazón del hombre. ¿Qué es lo que está en el centro de tu vida, hermano? ¿Que estás amando más? ¿No? Y que no te está dejando amar realmente a Dios. Porque puede que sí entres al culto, pero los demás días, ¿le das la prioridad a Dios? ¿En qué piensas más? Cuando hablas con otros, ¿qué es lo que compartes más? Compartes, uy, mira este versículo, el Señor nos dijo esto en el mensaje. Uy, en la palabra de Dios dice esto. ¿O qué es lo primero que fluye? ¿No? Quizá los chismes de la televisión, los chismes del vecino, ¿no? No debe ser eso. Lo central, lo en tu vida, lo que tú piensas, en lo que rondan más tus pensamientos, meditas más en la palabra. Debemos de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y también con toda nuestra alma. Imagínense, hermanos, en nuestra mente, ¿no? Imagínense qué tenemos. Están nuestras emociones, está nuestro intelecto, nuestro conocimiento, está nuestro carácter, como somos, está la voluntad, el deseo que nos mueve, ¿no? Hermanos, y Dios no solamente dice, ponlo al centro de mi vida y sígueme como un robot. Dios no quiere eso.
Dios quiere que le sirvas, que lo pongas en el centro de tu vida y que tu emoción, tus estudios, tu intelecto, tu voluntad, todo eso tenga como raíz la palabra de Dios. Eso es. Y no solo eso, sino que también lo hagas con todas tus fuerzas, no solo la parte interna, sino en lo externo. Podemos decir que amamos a Dios, pero si yo no lo hago, estoy evidenciando lo contrario. Por eso Dios dijo con todas tus fuerzas, eso significa tus obras, tu conducta, tu desenvolvimiento, tu desempeño. ¿Mm? ¿Cómo te comportas con los demás? Todo esto. Y 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que tú haces, todo lo que tú eres, debe ser para glorificar el nombre de Dios. Así es, hermanos. Así el pueblo tenía que demostrar que amaba a Dios en todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Y lo demás, por ejemplo, la familia, los estudios, el trabajo, es algo secundario. Claro, uno puede estar trabajando muchas horas, sin embargo, tu corazón va a estar tomado por esto y no va a haber ningún problema. Pero hay veces lo ponemos al revés y eso ya es un error. Entonces, tengamos en cuenta esto, hermanos. Como punto número 2, tenemos que ahora que nosotros estamos deleitándonos en Dios, conocemos la gran obra de Cristo en la cruz y que por eso nosotros lo amamos y necesitamos dar testimonio de su nombre, transmitir este amor. Y es lo que les manda a los israelitas desde el versículo 5 hasta el 9. ¿Mm? La pregunta, ¿cómo estás enseñando el amor de Dios a tu familia? ¿Mm? Porque lo primero es donde estamos y donde estamos es con nuestra familia. Puede que haya situaciones, pero ¿de qué manera podemos demostrar el amor de Dios en nuestra familia? ¿No? Primero, hermanos, según Deuteronomio 6:6, dice, estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, ¿no? Y ya hemos visto todo esto. ¿Qué significa? Que si lo entronas en tu vida, esto se va a manifestar en tus hechos, en la obediencia. Y lo más importante es que la familia, hermanos, los tíos, los sobrinos, todos ellos se fijan en qué. No en el corazón, porque nadie puede ver el corazón, sino en lo que tú haces, en cómo eres, en los hechos de tu vida. Y es por eso que esto va a ser una gran herramienta para que tú puedas transmitirles el amor de Dios, hablarles de Cristo. Así como un hijo ve a su padre y lo imita, ¿no? Porque un niño, si ustedes han tenido sus primitos pequeños, hermanitos pequeños, sobrinos, ¿no? Siempre un niño te va a seguir. Cuando tú estás a cargo de un niño, el niño incondicionalmente no te va a decir te voy a seguir, te sigue. Se apega a ti, te sigue. Lo que tú haces, él hace. Te imita, te sigue. Hermanos, la gente está pendiente así. Y nosotros somos los que vamos a moldear su vida de ellos. Y hay veces nuestra manera de ser también, cómo le estaremos transmitiendo, qué le estaremos mostrando, por ejemplo, a los jóvenes, a los niños, a los demás jóvenes y niños, cómo les puedo ser yo de un ejemplo para que ellos también practiquen y digan, yo también quiero disfrutar de Dios en mi vida. Seguimos, hermanos. Deuteronomio 6:7, ¿no? Y como es 7a, es, ¿no? Una pequeña parte de ese versículo. Dice, debemos de conectar el mensaje de Dios, la palabra de Dios, a todas las situaciones de nuestra vida y a todo lo que hagamos, hermanos. Porque la palabra no se queda aislada, no se queda en el púlpito, no se quedó solamente para el día domingo. Hay gente que solamente entra el domingo y se acabó. O hay gente que solamente entra al culto cuando le conviene. No debe ser así, debemos de valorar la palabra. Conectemos la palabra de Dios porque con eso nos va a servir para todo lo que hagamos, recordemos, con todas las fuerzas y todo eso va a rodear a lo central. Entonces, Deuteronomio 6:7a, ¿no? Yo le he puesto así, y la repetirás a tus hijos. ¿Qué hacemos, hermanos, para que en todo lo que hagamos nosotros puedan ellos recibir la palabra? ¿De qué manera?
porque las actividades que hacemos todos los días se repiten, hermanos. Todos los días, por ejemplo, almorzamos, todos los días quizás hacemos ejercicio, todos los días leemos un libro o con ellos realizamos una caminata, un paseo, vemos algo. Toda actividad, toda actividad en la cual le estemos, sea repetitiva, que podamos formar un hábito con esto en sus vidas también. Seguimos. Debemos de también no solo cuidar, porque decimos, ya, yo tengo una buena comunión con Dios, está muy bien, pero no hay que caer en el extremo de estar tan ocupados con Dios y aislarnos de la gente. Eso no debe ser. Hay veces uno se ocupa, dice, sí, estoy sirviendo a Dios, y descuida a los hijos, descuida a la familia, a los padres, a los hermanos, descuida todo. Y eso no es así, ese es un extremo, ¿no? Deuteronomio 6:7, el B, dice, sigo leyendo, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, ¿no? Estando en tu casa. Entonces, en tu casa, con tu familia, con los hijos, con los hermanos, ¿tienes una comunicación especial con ellos o son meros extraños? ¿No? ¿Cuánto en cuanto, no? Bueno, ahora por la pandemia, pues la gente habla más con su familia, ¿no? Porque la mayoría está en sus trabajos y no habla mucho. Pero estamos aprovechando, estamos teniendo un tiempo al menos para hablar con ellos, ¿no? De buena manera. Dios no solamente desea restaurar esa parte de nuestra vida, la relación con Él, sino también la relación horizontal con todos los demás. Y aprovechar eso para ver los problemas y las situaciones que hay en la familia, que hay en ellos. ¿Para qué? Para transmitir lo que ha recibido, el amor de Dios, el Evangelio. ¿Mm? Muy bien, vamos a seguir. Esto debe ser algo, hermanos, cada día. Debe ser algo continuo, diariamente. Por eso dice 6:7, dice, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, cada día, hermanos, cada día nosotros tenemos que estar prestos. Cada día leemos la Biblia, es algo bueno. Cada día nosotros estamos preparando nuestro corazón, qué día Dios me dará. El día de hoy me va a enseñar y me va a dar un encuentro también con unas personas, con mi familia quizá. Cada día pasa algo, hermanos. No todos los días no es que no pase nada. Quizás nosotros lo pasamos por alto. Pero cómo yo aprovecho el día para al menos dejar un versículo o un pensamiento, ¿no? Para la familia. Eso sería algo muy bueno. Y sería un gran comienzo también para que ellos puedan, si se han alejado, vuelvan a estar con Dios. Y si están en el Señor, poder unirlos más para hacer una familia que de verdad actúe en equipo, que se levante un culto ahí. Sería algo muy bonito, ¿no? Si hay, pues, ¿no? Entonces, vamos a continuar. Y no solo eso, sino que dice la palabra, el versículo Deuteronomio 6:8 dice, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales de tus ojos. Hermano, los israelitas esto se lo llevaron muy literal, muy literal. ¿Por qué? Porque ellos agarraron, ¿no? Un trocito de, escribía la palabra de Dios, ¿no? En sus papeles y lo guardaban en una cajita. Esta cajita, hermanos, lo ponían en su frente, ¿no? Como dice la palabra, los atarás, ¿no? Entre tus ojos, en tu frente ahí, para que te acuerdes, ¿no? Entonces ellos físicamente lo hacían también. Y con una cinta, ¿no? Una cinta de cuero se lo amarraban y también se lo amarraban así en todo el brazo, así como una espiral, todo el brazo como si fuera vendado así, ¿no? Dice como una señal en tu mano, ¿no? Y por eso se lo tomaron muy literal este versículo 8. ¿Por qué? Pero aún con todo eso, hermanos, desobedecían. Ellos pensaban que por hacer esto, eso se le llamaba las filacterias. ¿Qué pasaba? Que con esto demostraban y decían, uy, mira, ve, yo tengo siempre presente la palabra de Dios. Tú lo veías y veías la cajita ahí en su frente, amarradito, veías su brazo ahí enrollado con esa cinta, decías, uy, sí, también, él todo lo que hace, él todo lo que piensa, piensa en el Señor, ¿no? Y uno diría, uy, sabe bastante, pero no era así.
En aquel tiempo se descuidó mucho eso. Eran apariencias nada más. Por eso, hermanos, no se trata de que tú la palabra lo tengas, por ejemplo, duermas con tu Biblia. Puede que leyendo la Biblia te duermas con la Biblia, pero no se trata de tener la Biblia como un amuleto, ni tampoco tener cosas como ritos. Uy, voy a hacer esto y así para seguir siendo más espiritual. No es eso. Se trata del corazón, hermanos. Ya lo hemos dicho. Dios cambia el corazón, ¿no? Y eso viene no lo mucho que leas, sino cuánto es tu relación con Dios. Porque los fariseos, por ejemplo, leían bastante, bastante, y se lo sabían, revés y al derecho, pero su relación con Dios estaba mal. Por eso, renovemos nuestro corazón, hermanos. Conclusión, hermanos, ¿qué cosas debes de quitar para entronizar la palabra de Dios en tu vida? Hay que pensarlo. Hay que orar también para no perder más tiempo y comenzar a direccionar nuestro corazón hacia Dios. ¿No? Podemos conocerle, podemos amarle a Dios, porque Él se ha revelado en Cristo Jesús, para que en Él podamos amarlo y perseverar en Cristo, hermanos. Nuestro motivo y deseo no es vivir perfecto, nuestro motivo y deseo es Cristo quien nos hace vivir obedientes para Dios, cada día, por ese gran amor que Él nos demostró en la cruz. Si restauramos ese amor, hermanos, será natural. Ya no será algo pesado, ya no será algo difícil. El hecho de que transmitamos o le hablemos a la familia del Evangelio. Antes quizá era una obligación o antes quizá en algún momento era forzado, pero ya no más. Hablarle de alguien que tú amas, ¿no? De alguien que alegra tu corazón, imagínense, es algo fácil y es algo que no puedes evitarlo porque llena tu vida. Y vas a ser de bendición, hermano, a donde tú vayas. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu obra en la cruz del Calvario, quien nos ha dado un nuevo corazón y nos ha hecho que podamos conocerte a través de tu palabra y amarte. Tu palabra evidencia lo que hizo Cristo. Tu palabra evidencia cómo sacaste a tu pueblo de la esclavitud, cómo lo cuidaste por el desierto, cómo le diste tus leyes y tus mandamientos. Ellos a través de su palabra, de tu palabra, pudieron conocerte. También nosotros que te conozcamos cada vez más. Conociendo cómo tú eres, podemos amarte más, podemos tener una relación fuerte con Dios, de tal manera que ni las circunstancias, ni la idolatría, ni las cosas nos moverán, Señor, ni los problemas, porque estaremos en ti, porque lo haremos no por las cosas que nos das, no por la paz aparente, sino porque tú eres nuestro Dios. Te damos las gracias y glorificamos tu nombre, Señor. Permite que transmitamos tu palabra a donde vayamos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.